Muchas veces me han preguntado por qué estoy tan involucrado en la causa israelí en estos días que está habiendo tanto movimiento al respecto. Y lo que digo siempre es por autodefensa. Me parece que estamos en un momento muy difícil del mundo y lo que ha pasado en Israel el 7 de octubre del año pasado ha sido una tragedia inconmensurable, histórica, y lo peor vino incluso después. Bueno, lo peor son las muertes y las torturas, por supuesto, pero fue muy increíble la reacción de gran parte del mundo occidental después de lo que pasó. Y quiero saber qué está pasando en el norte de Israel, una zona que todos los días está recibiendo bombardeos o avisos de bombardeos o algo así. Por eso voy a hablar con Sandra Levy. Ella está en Harish, que es una localidad que está bien al norte. Ya vamos a poner el mapita y vamos a enterarnos cómo es la vida cotidiana después de estos 230 días desde la masacre del 7 de octubre. Hola, Sandra. Buenos Hola días. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás viviendo claramente? Yo vivo en Harish, esto es en el distrito de Haifa, es casi empezando el norte, más o menos a 1 hora y 15 de donde están cayendo todos los bombardeos, 1 hora y media más o menos, ¿Con quién limita Israel al norte allí? con el Líbano. Ujú. ¿A cuánto Nosotros estás del tenemos, Líbano? yo estoy a más o menos 1 hora y media del Líbano. Ujú. Nosotros tenemos Líbano, Siria, Irán hacia el norte, Ujú. en la frontera con, donde están ¿Cuánto se, ocurriendo los enfrentamientos ahora es la frontera con el Líbano. o sea, estás a 1 hora y media de donde están los enfrentamientos? Ujú. Correcto. ¿Cuánto hace que te fuiste a Israel? 8 años. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó el 7 de octubre? Mi hija más chica, mi hija más grande vive en el centro, en Julón, que es a 10 minutos de Tel Aviv. Mi hija más chica había venido a pasar el fin de semana conmigo y nos habíamos ido a dormir más o menos a las 3 de la mañana. A las 6:30 de la mañana, nosotros tenemos todos en el teléfono una aplicación que se llama Red Alert, que te voy a mostrar cómo se ve, que es esta, Red Ujú. Alert, donde recibimos las notificaciones de donde hay misiles o infiltraciones de aire. Entró mi hija a las 6:30 de la mañana y me dice, no te asustes, nos acabamos de dormir, 3:30 de la mañana nos fuimos a dormir. No te asustes, están cayendo misiles en Julón, no sabemos qué pasa. Nosotros estamos muy acostumbrados a los misiles. Lamentablemente es parte de nuestra cotidianidad hace 20 años. Pero nunca a la escala del 7 de octubre, nunca un sábado. Ellos por lo general dicen, vamos a atacar, siempre es a la noche. Era una situación extraña. Era una lluvia incesante, incesante, incesante de misiles. Prendimos las noticias, no había nada, por supuesto. 6:30 de la mañana. Finalmente, a eso de las 7 menos cuarto, empiezan las imágenes del sur. Lo primero que nosotros vimos fue una chata en Sderot, que es una ciudad en el sur, con terroristas. Te pido disculpas si tengo las palabras, me demoran en traducirlas del Ujú. hebreo al español. Vimos una chata llena de terroristas y policía que venía, o sea, la chata iba acá, la policía venía para acá, estupor absoluto, no entiendo, la policía pasó para el otro lado, no se entendía. Claro. Era absoluto desconcierto, se metieron, veíamos las imágenes de Nova, no entendíamos nada. Empezamos a enterarnos de gente que estaba en Nova, un amigo de mi hija estaba en Nova, una amiga de mi hija, su hermana y su primo, que después fueron identificados como fallecidos, estaban en Nova. Empiezan las imágenes de esos viejitos rusos que estaban en Sderot, esperando para viajar al Mar Muerto. Ujú. Empezaron las imágenes y vos no entendías qué era lo que estaba pasando. Era incertidumbre, no se entiende. Misiles, 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 misiles. Mi cuñado es reservista, sale a correr todas las mañanas, a las 5:30 de la mañana está fuera corriendo, la llamé a mi hermana, le digo, ¿dónde está mi cuñado?
no se había enterado de nada. A la hora y media me llamó mi hermana, me dijo que a mi cuñado lo habían llamado para que se presentara al frente. Ya en ese momento mi cuñado le dijo a mi hermana, las imágenes del sur son imágenes de la Shoah. Después empieza la gente a llamar a la tele desde los escondites en los kibutzim, y habían 2 periodistas que estaban al aire en ese momento, y vos les veías el esfuerzo de tratar de contener a esta gente en vivo sin entender qué estaba pasando. Fue horrible, horrible. Hablaste de las amigas de tu hija que estaban en el festival de música esa noche, esa tarde. ¿Qué les pasó? Las mataron. Las mataron durante los primeros días. Con mi hija más chica estábamos todo el tiempo en Telegram tratando de identificar con las imágenes que sacaba Hamas si lográbamos ver a las amigas de mi hija. Finalmente las identificaron después de varios meses. Estaban adentro del búnker donde tiraron la granada, en uno de los búnkeres donde tiraron la granada. Perdón, hubo un búnker donde tiraron una granada. Muchos búnkeres. El sur, como te digo, dependiendo de la distancia que vos estás al lugar de enfrentamiento, pues tenés una cantidad de minutos para llegar al búnker, ¿ok? En donde yo estoy tengo 3 minutos para llegar al búnker. Pero en el sur, donde estaba pasando eso, tienen 14 segundos para llegar al búnker. No era campo abierto. Entonces, muchas de las paradas de colectivos en la parte de atrás tienen una especie de búnker. No se cierra, no nada. Y ahí se metieron los chicos porque no entendían qué estaba pasando. Como ellos habían entrado a las bases del ejército, muchos se disfrazaron de soldados y llegaron. Estos chicos pensaron que llegó el ejército a ayudarlos y lo que encontraron fue su muerte. A la amiga de mi hija la identificaron primero. Se llamaba Shenaf. Ella había ido con su hermana y con su primo. A ella la identificaron primero en la religión judía. Cuando nosotros nos entierran, se sientan 7 días de duelo que se llama una Shiva. A la hermana de la amiga de Shenaf, a la hermana de Shenaf, la identificaron cuando los padres estaban volviendo del cementerio a sentar la Shiva por Shenaf. Y al primo lo identificaron unos meses más tarde. ¿Cuántos años tenían? 24. ¿Cómo siguieron viviendo después de eso? Vivimos en octubre 7 hace 230 días. Hasta que no vuelvan, como sea que estén, a nosotros nos falta algo. En estos momentos, ¿cuántos rehenes hay? En teoría hay 133. Han dicho que alrededor de 40 están muertos, pero no lo sabemos. Tampoco se sabe en qué condiciones están. Nunca la Cruz Roja les acercó los medicamentos que habían acordado acercarles. Nunca los visitaron, ni Médicos Sin Fronteras, ni Cruz Roja. Su suerte es absolutamente desconocida. Al principio, no sé si te acordás cuánto fue el primer cese al fuego, el único cese al fuego que hubo, que volvieron, que se hizo un intercambio de rehenes por prisioneros convictos por atentados terroristas. Algunos de ellos daban noticias sobre otros secuestrados, ¿no? Pero ellos los separaron. La gran mayoría estaba o en Shifa, que es el hospital, o en casas de civiles. En casas de civiles. ¿Cómo es la convivencia con los árabes? En Israel vivimos 9 millones de personas. 2 millones de personas son árabes israelíes, que tienen el mismo documento que yo, que gozan de los mismos privilegios y obligaciones que yo,
sin ir más lejos, mis vecinos del primer piso en el edificio son árabes. Nosotros convivimos en absoluta armonía. El problema es Cisjordania, Hezbollah en el norte y Gaza, que eso es lo que llaman Palestina. Y le pongo comillas porque Palestina no existe. A partir del 7 de octubre hubo movimientos en varios lugares de Occidente hablando de un genocidio, el genocidio israelí contra los palestinos. ¿Qué decís al respecto? Que jamás hubiera podido terminar esto el 8 de octubre devolviendo a nuestros secuestrados. Y que cada desafortunada muerte que haya en Gaza es única y exclusiva responsabilidad de Hamás. En la zona en que estás, el peligro más concreto es Hezbollah. Sí. E Irán. E Irán. ¿Cómo son los ataques de Hezbollah? Yo te mandé una captura de pantalla entre Sí. las fotos que te mandé. Esto es cada puntito es un misil. O un misil no, una localidad donde caen misiles. Este es el norte hace unos minutos. Un poco más al centro, por favor. ¿Eso es hace unos minutos? Hace unos minutos. Hoy han habido desde hace 7 horas hasta hace 34 minutos, los bombardeos han sido sin parar. Son bombardeos sobre locales civiles, sobre ciudades, civil. lugares civiles. Lugares civiles, y si no tuviéramos el domo de hierro, estaríamos como Gaza. Esos misiles no llegan a tierra. Algunos sí. Algunos sí. Algunos Los demás sí. Están protegidos por la cúpula de hierro. Claro, la cúpula de hierro lo que hace es que dispara un misil que detona ese misil en el aire, pero caen las esquirlas. Claro. En el norte hay 100.000 desplazados hace 8 meses. 100.000 israelíes desplazados. ¿Y dónde están? En Eilat. Eilat es en el sur, donde están los hutis. A todos los desplazados los mandaron para Eilat. Eso los mandó el Estado, digamos, le dio un lugar al Estado para ir porque no se puede estar en el norte. No se puede estar. No se puede estar porque cada misil tiene la intención de matar civiles. ¿Y cómo es la vida cotidiana? Digo, ¿hay clases, hay trabajos? Sí. Todo normal ahora. Los primeros 3 meses habían muchos negocios cerrados porque obviamente se llevaron a todos los reservistas. Yo me pongo de risa cuando los veo en las redes sociales, ¿no? A todos estos yihadistas de call center hablando de descubrieron Israel hace 8 meses, porque en realidad si les pedís que muestren dónde queda Israel en el mapa, no lo saben. Y hablan del ejército israelí, tienen una concepción del ejército israelí que es absolutamente errónea. El servicio militar en Israel es obligatorio para hombres y mujeres. El servicio militar para los hombres dura 3 años, para las mujeres dura 2 años. El ejército es como si fuese un país, la estructura del ejército, donde vos tenés desde cocineros y secretarias hasta gente que va a combate. No todo el mundo va a combate. Tenés que tener unas características específicas, un puntaje específico, un perfil específico, pero la realidad es que el ejército, para que toda esa gente pueda hacer su laburo, tiene que operar como opera un país. Tiene que haber hay asistentes sociales, hay dentistas, hay cocineros, hay médicos. Esta concepción de que nosotros los israelíes andamos todos armados hasta los dientes y somos todos choferes de tanque es una ridiculez atómica, que te habla también del desconocimiento de la región, ¿no? Los que hoy están en la reserva son civiles. Dejaron el ejército hace mucho tiempo. La gente que vos estás viendo hoy en Gaza y en el norte son profesores, doctores, dentistas, programadores, acupunturistas. ¿A cuánto estás de Cisjordania? Yo de Cisjordania estoy más o menos a 1:50. Israel es así de chiquito. Vos Israel lo recorres de punta a punta en 4 horas.
Es como Tucumán, tenemos entendido. Más o menos. ¿Había relación con gente que vivía en Cisjordania antes del 7 de octubre? Esta es otra de las cosas que también hay una gran desinformación al respecto. Por eso te pregunto. La gente de Cisjordania y la gente de Gaza viven en condiciones paupérrimas. La gente de Cisjordania está gobernada por la autoridad palestina, la gente de Gaza por Hamas. Hamas, además de ser un grupo terrorista, es el gobierno electo democráticamente hace 20 años, democráticamente si se puede llamar así, es el gobierno popular de Hamas hace casi 20 años. Lo eligieron con su voto los habitantes de Gaza. Aquella vez no hubo otras elecciones. Hay elecciones como hay en Irán o como hay en Venezuela o como hay en Cuba, claro, simbólicas, digamos. En la autoridad palestina no. En la autoridad palestina, la última vez que se hizo un simulacro de votación, jamás iba a ganar. Le iba a ganar a Abu Mazen. Y Abu Mazen dijo, no me presento a elecciones y las canceló porque el que iba a ganar en realidad era Hamas. La gente de Cisjordania y de Gaza trabajan en Israel. Porque tanto en Cisjordania como en Gaza se ganan 20 shekels la hora. En Israel, por el mismo trabajo, se ganan 70. Y ellos ya no están trabajando en Israel. Los de Gaza no, los de Cisjordania sí. Si alguien que vive en Cisjordania, que trabaja en Israel, quiere irse a vivir a Israel, ¿puede? Puede. Poder puede. Nosotros no podemos ir. Ahora, no sé, por ejemplo, viste que Petro ayer dijo que va a cerrar la embajada en Israel y la va a mudar a Ramallah. Pero nosotros no podemos entrar a Ramallah. Entonces, ¿cómo un colombiano como yo, que tiene que renovar su pasaporte colombiano, va a entrar a Ramallah si yo como judía no puedo entrar a Ramallah? Perdón, los que viven en Franja de Gaza o en Cisjordania podían entrar tranquilamente a Israel y los israelíes no pueden entrar en Cisjordania o en Gaza. No. Vos para entrar de Cisjordania o de Gaza a Israel necesitas un permiso, porque lamentablemente esto es gente, lo has visto en las imágenes de los entierros, son todos civiles armados, ¿no? Civiles. Necesitas un permiso para entrar a Israel. Ellos entran a trabajar acá con un permiso. Yo no voy a decir que las condiciones son igualitarias y que yo como israelí creo que hay justos que pagan por los pecadores 100%. La gente que te provee los servicios acá, la gente que trabaja en las farmacias, los secretarios de los médicos, los repositores de supermercado, perdón por mi perra, el presidente del Banco de Israel es árabe. Los árabes no tienen uno, tienen dos partidos políticos sentados en la Knesset, que es nuestro parlamento. Pero lamentablemente esta gente que vive en Cisjordania y en Gaza nos quiere muertos. Entonces sí, bueno, se toman precauciones, ellos necesitan un permiso para entrar a Israel, tienen otro documento, no tienen el mismo documento que tengo yo, tienen otro documento. Perdóname, ¿quiénes tienen otro documento? Los que viven en Cisjordania. Los que viven en Cisjordania. Claro, los que viven en Cisjordania. Si a vos se te comprueba que no tenés ningún tipo de nexo con ningún grupo armado, no tienen por qué, vos podés venir a vivir a Israel tranquilamente. Claro, el tema es que nosotros no podemos ir. El 7 de octubre, algunos de los terroristas que mataron israelíes eran trabajadores que iban habitualmente a trabajar a Israel. No solamente eso, una de las personas que vivía en los kibutzim contó que ella fue sobreviviente, pero su familia murió, y ella contó que ella reconoció a su jardinero dentro de las personas que entraron a matarlos. Partamos de la base, la gente que vivía en los kibutzim del sur es gente de tendencia izquierda, que en su mayoría, hasta el 7 de octubre, les parecía indignante que no existieran dos estados. Había una mujer que se salvó, que era la encargada de recoger a los chicos con cáncer de Gaza y traerlos a los hospitales israelíes a que se hagan su tratamiento oncológico.
Si hoy les preguntas a ellos, si lo han dicho públicamente, no creen nunca más en un dos estados ni en la convivencia pacífica. Yo en lo personal tampoco lo creo. Porque está en su carta fundacional. El 7º punto de la carta fundacional de Hamás es matar a los judíos. Ellos no quieren otro estado. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es muy simple y Occidente se rehúsa a entenderlo. Israel es la única democracia de Medio Oriente. Es el único país con tendencia occidental del Medio Oriente. Es el único país no musulmán de Medio Oriente. Y ellos quieren tomarse Israel y hacer de esto parte de su gran imperio musulmán. Esto es simple y sencillamente lo que ellos quieren. A nosotros nos echaron de Europa durante la Segunda Guerra Mundial porque no éramos blancos. Y ahora quieren que nos vayamos de Israel porque somos blancos, según ellos. ¿Cómo imaginas los próximos años? No sé, porque nosotros no hemos podido empezar a procesar el trauma. Como ves acá en esta chapita que tengo colgada acá, dice Bring them home now en inglés, y en hebreo dice nuestro corazón está en Gaza. No hemos procesado. Esperame un segundo. Sí. Esta. Y hasta que no vuelvan todos, nosotros no sé cómo contestar. Ay, perdón. No sé cómo contestar esa pregunta. Hasta que no vuelvan todos, se vive con culpa, ¿sabes? Se vive con culpa. La cotidianidad se vive con culpa. Una culpa de estar vivos cuando los demás no. Cuando los demás no sabes qué les está pasando. La culpa de... Yo, por ejemplo, no fui capaz de festejar mi cumpleaños. No fui capaz de festejar Pesaj. No me siento físicamente capaz de sentarme en una mesa a compartir con mi familia cuando hay 133 familias que no saben dónde están sus hijos. Esas chicas que subieron el video ayer, hay 5 chicas que podrían estar casi de 9 meses de embarazo y no sabemos nada. Se van a cumplir 8 meses. Esas pibas pueden estar de 8 meses de embarazo, ¿vale? Y no sabemos nada. Déjenlos ir. Sandra, te agradezco mucho esta charla. Gracias a vos, y vos has sido un inconstante en irse mensch. ¿Sabes lo que es mensch? No. Una persona. Y vos has sido una voz muy importante, y ver tanta deshumanización, tantas menciones de odio, tanta ignorancia. Cada vez que subís un comentario, las respuestas son realmente asquerosas. Son asquerosas.
saber que hay gente como vos, que hay un mensch que dice las cosas como son y que no tiene miedo de salir y decir, yo me paro de este lado porque considero que es el lado correcto. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias. Bueno, no tengo demasiado más para decir. Hablé con Sandra Levy, que está en Karish, en el norte de Israel, y nos contaba cómo es la vida cotidiana allí.